Si ven en su Biblia, Génesis 3:15, mujer, ¿con qué M está puesta? Con minúscula. Está muy bien. Está puesto con M minúscula. Eso es lo que quería que ustedes vieran. Ahora vayan a Juan 19. Esa es la profecía. La mujer. Génesis 3:15. Hasta ahí podemos decir, Génesis 3:15, que está hablando como, podríamos decir, que aunque no es así, sabemos que no es así, genéricamente, porque dice, no dice cualquiera mujer, dice ¿qué artículo? La mujer. Estoy dando tiempo que ustedes logren encontrar San Juan 19, 25. San Juan 19, 25. Comienza diciendo, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. ¿Lo están leyendo en el Génesis, Juan 19, 25? ¿Lo están leyendo? Sí. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. ¿Cómo está puesto esa mujer? ¿Con M? No. Yo no sé, ustedes deben tener una Biblia barata, porque la Biblia está con M minúscula. M minúscula es la M chiquita. La latinoamericana es una de las peores Biblias que existe sobre la tierra, porque ni la Biblia Dios habla hoy, son terribles versiones. Así que si ustedes tienen esa Biblia, ni se toman el trabajo de buscarlo. Pero si siguen, y les pido por favor que atiendan lo que estoy siguiendo, lo que estoy diciendo yo, porque para qué lo estoy diciendo. Si ustedes siguen, en las Biblias serias, en las Biblias traducciones correctas, está María, mujer de Cleofás, está puesta con M minúscula. Y después en el 26 dice, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que amaba, que estaba presente, dice él a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Con qué M está puesta? Mayúscula, mayúscula. Esa mujer, he ahí a tu hijo, no es una mujer cualquiera, porque la palabra mujer en el versículo 25 está puesto con M minúscula. María, mujer de Cleofás, tiene M minúscula. Ahora, cuando se refiere a la madre de Jesús, que dice mujer, ahí tienes a tu hijo, está puesto con M mayúscula, lo cual quiere decir que este artículo, mujer, ahí tienes a tu hijo, no es un apelativo de, oye mujer, sino que se está refiriendo, cuando se le pone mayúscula, es casi un nombre. No está hablando genéricamente, está hablando de la mujer, no de una mujer, y hay que tener muy poca fantasía para no darse cuenta que si la profecía de Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y después le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, y esa mujer, ¿con qué M está? Mayúscula. No se está refiriendo, porque si fuera sido un apelativo de mujer cualquiera, ¿con qué M estuviera? Minúscula. Y si ustedes van, si siguen leyendo después en el Apocalipsis, vamos a ver ya cómo aparece, no tienen que buscarlo porque más nunca lo van a encontrar. Pueden ver después cómo María aparece al final en el Apocalipsis, ya no una mujer de la tierra, sino una mujer vestida de sol. O sea, está glorificada. Y vemos que al frente vuelve a aparecer el mismo enemigo, pero ya no es una serpiente, ahora es un dragón. Quiere decir que la lucha creció enormemente. Y vimos la semana pasada quiénes son los hijos de la mujer. Todo eso lo vimos en la semana pasada. O sea, que es interesante ver, porque si no, Dios podía haber prescindido de María. Dios podía haber prescindido de María. ¿Por cuál razón Dios podía haber prescindido de María? Porque eres Dios y es todopoderoso. Ahora, si podía haber prescindido de María, sin embargo, buscó a María, es que María era para él imprescindible. Y si Dios lo necesitó, ¿quién eres tú para sacarla del plan de la salvación? Por un capricho tuyo. Tan sencillo como eso. Dios podía haber bajado del Sinaí y haber redimido el mundo. Sí lo podía haber hecho. Sin embargo, él, desde que se abre la Biblia, desde los albores de la Biblia, que es lo que aparece en medio de la Biblia, la mujer, en batalla con Satanás. Y vemos que se cierra la Biblia ¿con qué? Con la batalla de la mujer contra Satanás. Y hablamos del signo que es ser hijo de la mujer, así que espero que revisen esto y seguimos con Génesis, con la próxima. Cada vez decimos que Dios maldijo. Recuérdense lo que dije, que el apóstol Pedro dice que Dios habla por la boca de los hombres. Por supuesto que habla la palabra de Dios por boca de los hombres, pero los hombres presentan esa palabra con lo que ellos tienen dentro. O sea, Dios, si Dios, a ver, para que yo pueda dar la idea. En Fátima, ¿qué edad tenía Lucía más o menos?
9, 10 años. Si ahora la Virgen le da un mensaje a Lucía y Lucía se para y habla como un teólogo del Concilio Vaticano II, ¿hubiera sido ella la que hubiera hablado? La hubieran usado como que, como este micrófono que nada más que lo que hace ampliar lo que yo digo. El profeta no amplía lo que dice Dios. El profeta siente lo que Dios dice y lo transmite con su palabra y con su conocimiento. Lucía, cuando dio el mensaje de Fátima, ¿cómo lo dio? Como una niña de 9 años. ¿Usted entiende lo que yo les quiero decir? Dios no te usa como un amplificador. Dios le da el mensaje al corazón del profeta y el profeta lo expone verídicamente, pero con su palabra, con su lenguaje, con su cultura. Por eso no podemos ir a buscar lo que no. Me dicen, ay, pero es que Lucía dijo, señores, Dios está dando un mensaje a través de una niña de 9 años que no sabía leer ni escribir. Eso es lo que tenemos. Si no vemos esas cosas dentro del plan de Dios, estamos totalmente perdidos. ¿Por qué les digo esto? Porque esta gente de la época que escribieron la palabra de Dios, ¿con qué medios escribieron la palabra de Dios? Con el que ellos tenían. Además, el padre Fortea, los que fueron el miércoles a la charla del padre Fortea, ¿quiénes fueron? Le encanta todo lo que es demonio y sanación. Les encanta. Les fascina a los demonios y las sanaciones. Por eso estaban 3/4 llenos de gente. Pero lo que me dio mucho ánimo es que el padre Fortea más o menos dijo lo mismo que yo le digo a usted. Y nunca los dos nos hemos comunicado. Quiere decir que los dos estamos tomando de la misma fuente y que la fuente que estoy tomando debe ser la buena porque él está tomando de él. Y él dijo una cosa que yo siempre les digo. El Evangelio hay que leerlo sencillo porque fue escrito sencillo. Para gente muy sencilla. ¿Quiénes forman el lío? Los que sacan el Evangelio fuera del contexto donde se escribió. Y yo tengo un programa completo con por qué el Evangelio es sencillo. Porque si llega a ser alguna cosa profunda, entonces los que no son inteligentes no pueden recibir el mensaje. Nosotros somos los que nos complicamos. Por eso que nos complicamos con el Génesis. Queremos buscar más allá de lo que se dijo. Cuando esto está hablado en un lenguaje muy arcaico. Por eso cuando dice, Dios maldice, no es que Dios maldiga como yo te digo, ojalá que te parte un rayo, no es eso. De Dios no puede ser. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ira de Dios? ¿Se recuerdan? Yo le dije que en Dios la ira, ¿qué cosa es? ¿Se recuerdan? Dicen que sí, pero ni se acuerdan que yo dije que era. Entonces, ¿para qué dicen que sí? Santa ira, no está repitiendo lo que dice la Biblia. Yo le digo a ustedes que en Dios la Biblia es una virtud y en nosotros un pecado. Se los dije 1.000.000 de veces en aquella clase. La ira en Dios es una virtud. ¿Por qué la ira en Dios es una virtud? Porque la ira en Dios es que Él rechaza absolutamente todo lo que es malo. Y en mí la ira puede ser al contrario, puede ser que a mí provoque ira lo que es bueno. ¿Usted entiende por qué en Dios es una virtud? Y en mí es un pecado. Por eso cuando estamos hablando de maldición, no es que Dios maldice, porque en Dios no puede haber maldición. Quiere decir que el hombre va a sufrir la consecuencia de aquello bajo lo cual se puso él mismo. ¿Cómo lo expresa el escritor sagrado de esta época? Con la palabra maldición. Pero Dios no puede maldecir porque en Dios no hay nada malo. Y si en Dios no hay nada malo, Dios no puede maldecir. Por eso tenemos que decir eso para saber cuándo está dando las maldiciones. Ahora, maldice a la mujer. Le dice en el versículo 16. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuanto seas tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Y viene la maldición sobre... ¿Y en qué se encierra esta maldición? Acuérdense que dijimos que la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos. Como hay algunas personas que no estuvieran aquí, se lo vuelvo a repetir. La Biblia no es un libro de datos. Tú no puedes ir a la Biblia a buscar datos. Tú vas a buscar a la Biblia revelación. Tú vas a buscar la Biblia, la visión espiritual que Dios nos da de la historia que yo veo con mis ojos, para poderla entender. Por eso tenemos que ir al centro. Todo el mundo se queda, el parto, esto no tiene nada que ver con el parto de todas las mujeres que van y paran en los hospitales. Porque si no, desde que inventaron las anestesias, entonces esto no tiene nada que ver con eso, con el dolor físico de la mujer. Y esto es un mensaje espiritual. Y ahora viene el mensaje que va a decir por qué la maldición para la mujer es que con dolor parirás a tus hijos. Antes del pecado, vamos a irnos antes del pecado. ¿Cuál fue el gran mandamiento de Dios? Multiplíquense. ¿Cuál es la única forma de multiplicarse conocida desde el principio hasta ahora? La maternidad. El sexo y la maternidad. El sexo que es bendecido por Dios. Por eso cuando Cristo le dice, ¿puede un hombre repudiar a su mujer? Que dice Cristo, recuérdense lo que les dijo desde el principio. Dios los creó macho y hombre, los bendijo. Y por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se vuelve con su mujer una sola
carne. Ese es el estado del hombre antes del pecado. Entonces tenemos que asumir, si Dios da la bendición, multiplíquense, ¿cómo estamos olvidándonos que hubo pecado? Estamos suponiendo. Si no hubiera habido pecado, ¿cuál hubiera sido el acto más gozoso de toda la creación? La aparición de una nueva vida. ¿Qué es lo que Dios crea? Vida. La mujer está creando vida. ¿Eso hubiera sido motivo de qué? De un inmenso gozo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Eso que era gozo para ti se va a convertir en lágrimas. Y no porque Dios lo manda, porque por culpa del pecado que dejamos entrar, ese origen de vida que hubiera sido la gran bendición del género humano se convierte en una angustia. Y de ahí, ¿eso qué quiere decir? No es el motivo del parto, es el dolor de criar los hijos. Entonces, ninguna madre sabe, nada más que una madre sabe el dolor que da criar un hijo. ¿Qué le ha dolido más a ustedes? ¿Parir un hijo o las 30 años de vida del hijo? Parir un hijo es ahora la angustia de criarlo, de proveer, de saber con qué amistades, de ver que se te mete en droga cuando tú lo has criado en un ambiente bueno. Eso es lo que dice aquí. Eso que para el hombre era motivo de alegría y de gozo, para ti va a ser un sufrimiento. ¿Tú me entiendes cuál es la maldición? La vida que el hombre creaba en medio de alegría, en medio de bendición, se va a convertir en motivo de tormento. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos entrar el pecado en el mundo. Después le dice al hombre, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás del alimento todos los días de tu vida. Espina y abrojos te producirán y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo volverás. Volvemos a lo mismo. Dios, ¿qué le dice? En la mujer, ¿cuál va a ser? ¿Cuál era la labor de la mujer en ese momento, en la gran bendición? Crear hombres semejantes a Dios. Eso que era motivo de alegría se va a convertir en amargura. El hombre, ¿cuál es la misión del hombre? Poner a producir la tierra. ¿Y esa producir la tierra cómo lo iba a hacer el hombre? Con alegría. Estoy aumentando lo que Dios me dio. ¿Qué se va a convertir a partir de ahí? Angustia. ¿Tú me entiendes cuáles son las maldiciones que caen sobre el hombre? Pues el trabajo no es una maldición, porque Dios dio la bendición. Te doy la tierra, ponla a trabajar. El trabajo es una bendición. ¿Qué es lo que se vuelve una maldición? La angustia con que nosotros trabajamos. Y que me digan aquí que hoy en día no tiene una angustia en un trabajo. Y angustia seria, que pues, si no te pones al tiro, te echa a perder tu vida familiar y tu vida personal. Esa angustia que viene de lo que debió haber sido, ¿qué cosa? Gozo es lo que se convierte. Porque Dios se lo pone al hombre. No, porque el hombre se apartó de la bendición que Dios le había dado. Y lo que Dios le dio bueno, lo vimos la semana pasada, lo transformó en malo. Dice en el versículo 20, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Aquí tenemos otra cosa que hablamos la semana pasada. La mujer antes del pecado no tenía nombre. Dice, ¿cómo dice? Imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. ¿Cómo le dicen a este ser, compañero del hombre, antes del pecado? Mujer, que en el original es varona. Es como dice el original, pero como ese término está en desuso, pues por eso se pone aquí mujer. En ese momento, fíjate que Dios no le dice que le ponga nombre, no le dice a Adán que le ponga nombre a la mujer. Adán es el que decide ponerle un nombre a la mujer. Y eso tiene mucho que ver, porque ¿a quién le puso nombre Adán anteriormente? A los animales. Y no porque la mujer sea un animal, sino porque dijimos bíblicamente que poner nombre quiere decir que yo soy el propietario de eso que le puso el nombre. Quiere decir, a partir de ese momento, por el pecado, el hombre se creyó que aquella que era hueso de mis huesos y carne de mi carne, ya no es más hueso de mi hueso, carne de mi carne, es mi propiedad. ¿Ustedes entienden? Eso es muy profundo lo que dice ahí. Dios no le dijo que le pusiera nombre a la mujer, Él decidió. Ya vemos la consecuencia del pecado. Este hueso de mis huesos y carne de mi carne. Inmediatamente después del pecado, la mujer que tú me diste. Y ahora no solo la mujer que tú me diste, la cosa se pone peor. Tú eres propiedad mía. Ahí es cuando el pecado comienza a dañar
el corazón de la creación. ¿Cuál es el corazón de la creación? El matrimonio. No es siquiera el hombre. El corazón de la creación es el matrimonio. Porque el hombre solo no puede procrear y la mujer sola no puede procrear. Así que el corazón de la creación es el matrimonio. La unión entre el hombre y la mujer. Y ya vemos aquí ya el profundo daño que el pecado comienza a promover en el medio de una creación que era 7 veces buena. ¿Y qué el hombre le pone? Eva. ¿Qué es lo que quiere decir Eva? Madre. Eva quiere decir madre en hebreo. O sea que esta mujer, que era mujer, pasa a ser madre. Por eso que muchísimas veces en el Evangelio Jesús no llama a María madre. Jesús llama continuamente a María mujer. Y porque hay una característica de la mujer antes del pecado. La mujer antes del pecado, primero, no tenía nombre. Segundo, estaba en gracia. Y tercero, era virgen. Esa era cuando este ser se llamaba ¿cómo? Mujer. Después del pecado tiene nombre y vamos a ver que deja de ser virgen y vamos a ver que pierde la gracia. ¿Y cómo se llama este ser que dejó de ser virgen y perdió la gracia? Eva. Por eso, ¿y Eva quiere decir? Por eso que Jesús nunca llama a María madre, porque María no es madre, María es la mujer. Porque no tiene pecado y es virgen. O sea que la palabra madre, por eso que Jesús no es una ofensa, como dicen los protestantes. Mira, si Dios despreció, hermano, si Dios despreció a María, ¿qué puede esperar tú que eres pecador? Y eso no está en la Biblia, pero me puedo decir que no quiera a su madre, no quiere a nadie. Si Jesús no quiere a María, no puede querer absolutamente a nadie. Tenemos que partir de esa base, por pura lógica. Pero también, ¿por qué le llaman mujer? Porque Jesús continuamente en el Evangelio está enfocando a María, ¿con quién? Con Génesis 3:15, la gran promesa, el proto evangelio. El demonio va a ser aplastado por esta mujer. Si el pecado entró por una mujer, la redención va a entrar por otra. Por eso es muy importante, Eva, por ser la madre de todos los vivientes. Dice en el versículo 21, Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Eso lo hablamos también la semana pasada. ¿Se recuerdan lo que quiere decir hacer túnica de piel? ¿Se recuerdan? Cuando el hombre se vio desnudo, ¿qué quiere decir que el hombre se vio desnudo? Que se dio cuenta que todo lo que tenía venía de Dios y lo había perdido. El hombre trató de proveer por sí mismo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Un vestido de hoja. ¿Cuánto puede durar un vestido de hoja? Nada. Ahora Dios va a ser vestido de piel. ¿Cuánto dura un vestido de piel? Si lo cuida, dura más que tú. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros, por nosotros mismos, lo que proveemos no dura nada, pero lo que Dios provee es eterno. Este es el gran problema de hoy. ¿Por qué tenemos tan poco? Porque queremos proveer por nosotros mismos. Y cuando proveemos por nosotros mismos, ¿de qué nos estamos vistiendo? De hierba. Hoy en día, la gente solamente confía en lo que yo puedo hacer. Querido hermano, quiere decirte que te estás vistiendo de hierba. Y eso es lo que te va a durar. Ahora, cuando Dios provee, es para siempre. Yo creo que hoy en día, y ese es parte del pecado original, yo estoy poniendo la confianza en vez de en Dios, en mí. Y es, ¿qué Dios ni Dios? Si yo lo que tengo es lo que yo me he conseguido en mi vida. Quiero ver cuánto te dura. Y cómo lo vas a disfrutar. Que esa es la segunda. Y también dice en este versículo que Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel. Leyendo algunos místicos, algunos teólogos, ellos dicen una cosa muy importante. Aquí entró la muerte en la creación. Siempre que le pregunto a las personas, ¿cuándo entra la muerte en la creación? Todo el mundo dice, cuando Caín mató a Abel. No, aquí entra la muerte. Porque Dios, para ser vestido de piel, tuvo que haber matado un animal. O sea que ya debemos empezar la consecuencia del pecado. Ruptura entre la relación entre el hombre y la mujer. Llena este hueso de mis huesos, esta me pertenece a mí y más vale que me obedezca. Ahora el segundo consecuencia del pecado, nunca había habido muerte, ya un animal pagó por culpa del hombre. Ya la acción del hombre comienza a destruir lo que el hombre debió de haber acrecentado. Y aquí entra la muerte por primera vez. Y ya la muerte entra por culpa de ¿quién? Del hombre. Porque si el hombre no peca, no se hubiera dado cuenta que todo dependía de Dios, ni hubiera perdido todo lo que Dios le dio. Ahora, ya el hombre no va a tener la bendición de Dios. El hombre va a tener lo que Dios le puede proveer, pero ¿a través de qué?
de lo que está creado. De lo que está totalmente creado. Dice en el versículo 22, y dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo del árbol de la vida, viva para siempre. Aquí también hay cosas muy importantes. Dios vuelve a usar el plural. Porque si Dios es uno solo, como dicen los testigos de Jehová, Dios no dijo, el hombre ha venido a ser como yo. ¿Qué es lo que dice? El hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Nosotros son varios. Ahí está, igual que en el principio. Hagamos. Y aquí ha venido a ser como uno de nosotros. Nosotros no hay ni que explicar más. Nosotros, se da cuenta que está hablando de más de una persona. Y está hablando de dos grupos. El hombre y Dios. ¿Y qué dice? Estos hombres que están aquí han venido a ser como uno de nosotros. Luego está diciendo, o tenemos dos cosas. O hay más dioses, lo cual es imposible porque toda la Biblia proclama que hay un solo Dios. O en Dios hay tres personas, que es como la teología dice desde el comienzo. Subrayen ese porque este versículo nadie puede dar respuesta. ¿Por qué Dios dice que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros? Porque anteriormente dice, no, porque casi hablan los reyes y nosotros, pero aquí no está hablando como pronombre majestático. Aquí está hablando literalmente, este hombre ha venido a ser como uno de los que estamos, con los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense que el árbol del bien y del mal era solamente el camino, ¿a dónde? Al árbol de la vida. A ver, lo importante era el árbol de la vida. El hombre iba a vivir eternamente mientras obedeciera la voluntad de Dios. O sea que el árbol del bien y del mal era un camino al árbol de la vida. Y Dios dice, lo único que yo me reservé para mí, el hombre lo cogió. Si ahora para cómo, si se ha pervertido su humanidad, vive para siempre, va a tener el mismo problema de los ángeles. Los ángeles los pudieron ver destruidos porque eran eternos, porque fueron creados fuera del tiempo. Bastante problema había con todos los ángeles para que también todos los hombres fueran acumulando maldad tras maldad tras maldad. Por eso dice que y echó Yahvé Dios del jardín del Edén al hombre para que labrara el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el Señor dijo, verdaderamente este lugar que yo te había dado de gratis, tú no lo mereciste porque en vez de obedecerme a mí, le entregaste todo lo que yo creé a una persona que no te había dado absolutamente nada. Así que este lugar, ¿qué es lo que quiere decir la exposición del paraíso? Quiere decir que el hombre perdió la gracia. Le perdió toda la gracia. A partir de este momento, el hombre no tiene acceso ni a la sabiduría ni al árbol de la vida. El hombre perdió la característica de vivir eternamente porque por culpa de él entró ¿qué cosa? El pecado y la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y el hombre perdió el estado aquel de paz, de tranquilidad que Dios le había dado al principio. Fue expulsado del paraíso. ¿Y qué puso? Delante de un querubín cuidando la entrada. Acuérdense que lo vimos, el que hizo caer al hombre, ¿qué cosa era también? Un querubín. Son los ángeles más cercanos al poder de Dios. O sea, Dios le dijo, se acabó la gracia, se acabó la relación entre tú y yo, de amigos que teníamos, de que éramos imagen, tú eras imagen y semejanza mía, tú y yo teníamos una relación estrecha, tú y yo caminábamos juntos, eso se acabó. O sea, en este momento se abrió un abismo tremendo entre Dios y el hombre. Y para que ustedes vean, cuando no se equivoquen con los ángeles, que estaban los ángeles, ay pobrecito, vamos a ayudarlo, se puso en medio ¿con qué? Con una espada de fuego. Los ángeles solamente hacen lo que Dios les mande. Cuidado con los ángeles, cuidado, son seres bobos que andan por ahí, tú lo puedes manipular. Los ángeles no te obedecen a ti, los ángeles solamente obedecen a... Están puestos para tu salvación, pero la obediencia de ellos está única y directamente a Dios. Y el poder de ese ángel fue cuidar que el hombre ni entrara al paraíso, ni entrara al árbol de la vida. El hombre perdió la inmortalidad. No solo la muerte física entró en el mundo, sino a partir de ahí entró la cosa todavía más terrible, la muerte espiritual, que viene por el pecado. Por eso vemos que cuando Cristo resucita, que vuelve a restaurar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido en el Edén. Cuando las mujeres entran a la tumba, ¿qué es lo que se encuentran? Un ángel. ¿Y qué le dice? No está, resucitó. Quiere decir, el ángel le dijo, ya tienen acceso ¿a dónde? Al árbol de la vida. El mismo ángel
que paró la entrada al paraíso, habla en la resurrección de Cristo. Por eso que el ángel anuncia la resurrección de Cristo. Y es muy interesante, porque hablando del árbol de la vida, si ustedes van al libro del Apocalipsis, capítulo 22, ya al final del libro del Apocalipsis, capítulo 22, dice, versículo 2, en medio de la plaza, a una y otra margen del río, está el árbol de la vida, que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles, y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Fíjate, el árbol del paraíso que aparece, el árbol de la vida que aparece al principio en el paraíso, ahora ¿dónde está? En el medio de la ciudad. ¿Pero de qué ciudad? De la nueva Jerusalén, que descendió ¿de dónde? Del cielo. Fíjate cómo, con qué empieza el libro, con que un ángel dice, ustedes no pueden entrar al árbol de la vida, no acceder al árbol de la vida. Ahora nosotros vemos el árbol de la vida. El árbol de la vida está en el medio de la Jerusalén celeste. ¿Qué cosa es la Jerusalén celeste? La iglesia. La iglesia. Cuando decimos que la Jerusalén baja del cielo, no quiere decir que baja con un platillo volador, como ponen los protestantes. Quiere decir que la primera Jerusalén es de la tierra, porque la hizo David, y de piedra. Pero la segunda Jerusalén no está hecha en la tierra. La segunda Jerusalén no nace de la tierra, nace del cielo. Por eso es que baja del cielo. La primera Jerusalén, ¿de dónde sube? De la tierra. La segunda Jerusalén baja del cielo. En esta Jerusalén, que es la iglesia que baja del cielo, en el medio y bordeando, ¿qué cosa? Un río. ¿Qué cosa está? El árbol de la vida. ¿Qué cosa es este río? Espíritu Santo. El río en el Apocalipsis, el agua que emana del costado del templo, el río, el agua que se desborda, es el Espíritu Santo. Por eso vemos que ya vemos el camino. El árbol de la vida está al lado ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice, que dará fruto ¿cuántas veces? 12, una vez cada mes. 12, ¿qué es lo que quiere decir 12 en la Biblia? El pueblo de Dios. El árbol de la vida va a estar en el pueblo de Dios continuamente dando fruto, porque se está nutriendo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso solamente, hermano, puede encontrar el árbol de la vida el que encuentra el Espíritu Santo. Nadie que no encuentra. Cuando uno está por el desierto, hay gente que tiene poderes quiero decir naturales, de poder percibir el agua por el ruido, por cosas que la gente no oye. Y ellos saben que si encuentran el agua, que encuentran hierba, encuentran árboles. El que encuentre el Espíritu Santo puede estar seguro que está cerca ¿de qué? Del árbol de la vida. ¿Qué es lo que había en abundancia en el paraíso? Agua. ¿Y qué es lo que hay en el medio de la ciudad? Un torrente de agua. Ustedes no ven que es lo mismo que perdió el hombre en el paraíso, lo encuentra en la nueva Jerusalén. La iglesia, fuera de la iglesia tú no puedes encontrar el árbol de la vida. Por eso los que están fuera de la iglesia no pueden vivir la vida de la forma que los que viven dentro de la iglesia la viven. Ahora es más terrible pecado los que viviendo dentro de la iglesia no viven la vida como tienen que vivirla, porque no han encontrado el torrente de agua ni han podido comer del árbol de la vida. Tiene más pecado un católico que está muerto que un pagano que está muerto. El católico que está muerto no tiene explicación ni justificación ninguna, porque estando en la ciudad ni tomó del agua ni comió del árbol. Hermano, qué tristeza que haya tantos católicos que estando en la ciudad anden con sed y anden con hambre de eternidad. Porque aquí está la cosa. El árbol de la vida es... ¿Y por qué aquí está el árbol de la vida en la ciudad? Porque Cristo es el que vence ¿qué cosa? La muerte. Cristo vence la muerte se acabó. No es muerte. Ahora, ¿de dónde viene el miedo a morirse? El miedo a morirse viene de la gracia que teníamos antes. Sí, no, han dicho bien, pero el miedo a morirse está ligado con una palabrita muy extraña que yo le he dicho 40 veces a ustedes que ya no se menciona. La concupiscencia. El miedo a morirse viene de la concupiscencia. ¿Qué cosa es la concupiscencia? No el pecado, la raíz de pecado que quedó en mí. Cristo me dio vida nueva, ¿no? Pero dentro de mí
queda algo que me ala siempre al pecado. Y es lo que decía Pablo, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y eso lo han experimentado todos ustedes y yo. Sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que queremos que hacer. No sabemos lo que tenemos que hacer. Queremos hacerlo. Pero algo dentro de nosotros nos empuja para el otro lado. Esa es la concupiscencia. Que aunque Dios nos dio la gracia, nuestra naturaleza sigue como que media que deformada. Y aunque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo, siempre la naturaleza tiene miedo a la muerte. Porque perdió la inmortalidad al principio. El mismo San Francisco, que santo más que quería ver a San Francisco. San Francisco decía, hermana muerte, te espero hace 43 años y ahora que llegas, temo. Es nuestra naturaleza. Lo que le decía también la semana pasada, que esa sensación que tenemos que todo lo de antes era mejor. Todo el mundo piensa que lo de antes era mejor. Inclusive les dije, como Pío Baroja, todos esos libros que he leído del Azorín, todos esos libros de la generación de finales de 1900, de 1800, decían que todo lo de antes de ellos era mejor. Y los de 1700 decían que lo de antes de ellos, y yo le decía que yo pensaba que eso que siempre pensamos con la esta mujer es la reminiscencia nuestra dentro de que antes verdaderamente, ¿antes de qué? Del pecado era todo mejor. Y nuestro espíritu sabe que hemos perdido algo, que aunque Cristo nos lo devuelve, es por adopción, no es natural. No es lo mismo lo que es natural que a lo que están implantados, aunque te funcione igual que lo natural. No es lo mismo, es ajeno a ti. Por eso, aunque Cristo nos los devuelve, siempre nos hemos quedado marcados por ese daño. El sello que tenemos de ese daño tan grande, nosotros no podemos imaginar porque es un sello espiritual. Ahora, en la medida que tú caminas en Cristo, vas perfeccionando ese defecto que está en ti. Ahora tienes que trabajar mucho en Cristo. Si tú no trabajas mucho en Cristo, la persona que no está en Cristo, aunque sea cristiano, le tiene miedo a la muerte. Ahora, según la persona va creciendo en Cristo, deja de temerle a yo soy hecho con un montón de veces. Cuando mi mamá murió, mi mamá y mi papá murieron con 3 meses de diferencia. Y yo, alguna gente eso decía, pero la gente me miraban como que yo estaba hablando en cantonés. Un idioma, eso mismo, algo que tú no sabes que te están diciendo. Yo decía, yo porque les decía a una persona, yo cuando mi mamá murió entendí lo que dice la palabra de Dios. Es hermosa la muerte del que tiene su confianza en el Señor. Entonces, pero ¿cómo tú vas a encontrar hermosa la muerte de tu mamá? Yo la encontré hermosa. Y yo le digo a Dios, ojalá que un día yo tenga esa muerte. ¿Qué mejor morir que una persona que sus últimas palabras que dicen es, Señor, me acojo tu misericordia? Y qué mejor que morir cuando están todos los hijos cantando magníficas. ¿Alguien quiere mejor muerte que esa? No hubo ni pataleo ni gritería, porque nosotros sabíamos que en ese momento ya estaba entrando la presencia de Dios. Entonces nosotros hicimos, orar por ella, Señor, así como ella fue una buena madre, acógela en este momento en tu presencia, que entre en la fiesta de la vida. Hermano, pero otra persona, y no es que sea malo ni buen hijo, es que depende cómo tú has dejado que el Espíritu te deje ver las realidades espirituales. Yo digo que a todos los católicos nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a morirnos. Nadie nos habla de cómo tenemos que morirnos en Cristo, cómo que la muerte no existe, porque ha sido vencido poquito. Ahora también depende. ¿Sabes tú dónde está el árbol de la vida? Yo sé dónde está. Si tú no lo sabes, problema tuyo. ¿Sabes el camino? ¿Sigue qué cosa? ¿Sí que lo que hay que seguir? ¿Qué dice aquí? El río. Sí, el río. Busca el río. Y si sigues el río, vas a comer fruto 12 veces al año. Eso es lo que nosotros también hemos perdido. Por eso es que a partir de este momento, comienza el largo camino del hombre por la vida. Atrás, ¿qué fue lo que quedó? Todas las bendiciones que Dios le dio. De ahí en adelante comienza el camino que el hombre tiene que recorrer para aprender su propia lección. Mira lo que te costó dejar lo que Dios te dio para hacer caso a alguien que no te dio absolutamente. Aquí comienza el largo camino de la humanidad, que no terminará hasta que no venga Cristo, pero que se comienza a aclarar cuando Cristo nos redime. Solamente nos vamos a entrar en el capítulo 4, pero solamente voy a leer el versículo 1, que es lo que estamos hablando. Conoció el hombre a Eva, su mujer,
que concibió a su hijo Caín. ¿Ven? Adán no había... Esto que parece que es tan largo tiene que haber sucedido así, muy rápido. Acuérdense que les dije que hay místicos que piensan que todo esto ocurrió el mismo séptimo día, que saca la costilla y en ese momento todo se echa a perder, que el séptimo día, que debió haber sido de bendición y santificación, el hombre lo convierte en ¿qué cosa? En un caos. Y de ahí viene, vamos a ver después la ley de Moisés, el sábado que era de santificación, cae sobre Israel como una piedra. Porque aquí Dios no dio ninguna orden de guardar el sábado, solamente dijo que el sábado lo santificaba y lo bendecía. Punto. Aquí comienza toda, el hombre conoce, el hombre se acuesta, o sea, vemos que el hombre se acuesta con su mujer ya no en la bendición, en la fidelidad de Dios, sino que se acuesta con la mujer en pleno ¿qué? Pecado. Y aquí también se mancha el sexo que debe ser algo santo, bonito, para el hombre se convierte en ¿qué? En una fuente de problemas, porque así como el hombre permitió el plan de Dios y dijo, esta ya no es hueso de mi hueso, esta qué cosa es, propiedad mía, aquí empieza el sexo a ser mal utilizado. Y vemos que en medio de la maldición nace el primer hombre de toda la creación. ¿Quién es el primer hombre que nace? Caín. Y mira lo que nace. Mira, lo digo muy en serio. Mira lo que nace. Mira lo que nosotros producimos. Mira lo que nosotros producimos. El primer muchacho que debe haber sido el fruto de aquella unión santa, debe haber sido una criatura santa. No nace dentro de la santidad, nace dentro del pecado. Y ese primer hombre nacido, porque Adán y Eva fueron creados, ese primer hombre nacido, vamos a ver que consigo nada más que trae destrucción y muerte. Y así ha seguido el hombre hasta el día de hoy. Por supuesto que todo esto tiene solución. Claro que sí tiene solución. En la medida que tú encuentras a Cristo, vas siguiendo el río del agua de la vida y vas comiendo ¿de qué? Del árbol de la vida. Tú te vas transformando, te vas pareciendo más a Adán y Eva antes del pecado. Pero esto es un camino largo de batalla, no contra nadie, de la batalla más difícil de todas, de la batalla contra uno mismo, porque tú no puedes batallar con los de afuera. Ese es el problema de mucha gente batalla en el pecado batallando con la gente de afuera, y la batalla del pecado no es con el que está afuera, es contigo mismo. No es que fulanito me obligó, no, yo acepté. Entonces la batalla, en vez de ser con fulanito, es conmigo. Y ahí viene el proceso de la conversión. ¿Cuál es el proceso de la conversión? Yo soy un sinvergüenza. Mientras no estoy buscando justificaciones, a mí me engañaron, a mí me dijeron, yo no soy tan malo, nunca te vas a convertir. El pecado, el principio de la conversión es decir, yo estoy lleno de pecado. Ahora que yo sé que estoy lleno de pecado, voy a luchar contra eso. Pues solamente deja unos pequeños puntos ya está, faltan 4 minutos, unos pequeños puntos que vi aquí, que yo saqué cuando estaba leyendo esto durante toda la semana. Saqué una nota muy interesante, que con la palabra con dolor. Estaba mirando aquí que con dolor aparece por primera vez, la palabra dolor aparece por primera vez en la creación asociado al comienzo de la vida. Con dolor parirás a tu hijo. La palabra dolor nunca se había pronunciado anteriormente. Así que vemos, ¿qué cosa es el inicio de la vida? El nacimiento. Ya desde ese momento que comienza la vida, ¿qué es lo que comienza la palabra? El dolor no estaba en el plan de Dios. Es ajeno totalmente al plan de Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que es una de las razones por la cual Cristo se hace hombre. Nosotros pensamos que Dios conoce todo, pero Dios no lo conoce todo. ¿Dios conoce el pecado? No. Dios desconoce el pecado. Ahora voy a hacer otra pregunta, y aquí es donde viene el kit de la cosa. ¿Dios conocía el dolor? ¿Dios no conocía el dolor? Dios no tiene dolor en sí. Dios es perfecto. Entonces, este hombre, esta mujer, no digo hombre, me refiero al género humano. Este hombre, esta mujer, ¿eran imagen y semejanza? Los que entonces no tenían. De buena primera, ellos mismos se causan ¿qué cosa? Y esa criatura se vuelve extraña a Dios. Allá con esa criatura que Dios, ¿entiende? Ustedes nunca han visto a un hijo de ustedes y dicen, yo no entiendo. Tú ves que es el muchacho que tú criaste, pero tú lo miras y dices, hay algo en él que yo no acabo de...
Bueno, en ese momento el hombre se volvió a Dios un extraño. A Dios no entender qué es el dolor. Dios no podía entender cómo el hombre se sentía cuando sufría. Y por eso Cristo, ¿qué es lo que se hace? Dolor con nosotros. Cristo entiende, Dios entiende en Cristo qué cosa es el dolor. Y ahora Dios no puede entender. Anteriormente a Cristo el hombre sufría y sufría. ¿Y Dios qué decía? ¿Qué le pasa? Ahora cuando el hombre sufre, Dios sabe qué cosa es sufrir. Porque vaya si sufrió. El hombre de dolores lo llama la... Y es una razón por la que se hace Dios hombre, para poder entender al ser humano. Esas palabras terribles de la cruz, que son las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Esa pregunta la dice Jesús en lo profundo de su alma, porque Cristo sufre en la cruz lo que tú y yo sentimos todos los días, el abandono de Dios. Porque cuando tú pecas, ¿qué es lo que cae sobre ti? La gran ausencia de Dios. Eso que tú dices, no lo debí de haber hecho, Dios no me ama. Todo eso que Cristo lo sintió, ¿dónde? En la cruz, pero Dios nunca había experimentado la ausencia de Dios. Y en la cruz por primera vez Dios siente su propia ausencia. Y Cristo grita lo mismo que estamos nosotros. Dios mío, ¿dónde tú te has? Y para Cristo debe haber sido 1000 veces más horrible que para nosotros, porque nosotros sentimos la ausencia de Dios todos los días, pero Dios nunca había sentido, no sé si usted entiende lo que yo quiero decir, porque esto es muy profundo. Dios nunca había sentido su propia ausencia. ¿Y por qué Cristo sufrió la ausencia de Dios? Porque Él, sin tener pecado, sobre Él estaban todos los pecados del mundo. Y sintió la angustia que sienten todos los pecadores sin haber conocido pecado. O sea que el tormento de Jesús en la cruz espiritual fue más horrible que el físico. Porque imagínate, si nosotros cuando pecamos nos sentimos mal, ¿cómo se sentiría Dios, que es perfecto, cuando sobre Él cae hasta el mismísimo pecado de rechazo de Adán? Porque ese fue el pecado que cayó sobre Jesús. El pecado que cayó sobre Jesús fue el pecado de Adán y Eva. Y hay una tradición muy hermosa en Jerusalén. Los que han ido conmigo saben que una tradición local de Jerusalén que dice que abajo del Calvario está enterrada la carabela de Adán. Por eso se llama Gólgota, calavera. Y ahí te enseña, hay una grieta que baja del Calvario que se rajó, porque cuando el terremoto de la muerte de Cristo, una grieta rajó el Calvario en dos, y hay una ventana de cristal y tú puedes ver la grieta que baja desde el Calvario hasta la base. Y la gente dice que es que la sangre de Cristo bajó por la grieta y cayó sobre Adán, que estaba abajo. ¿Cómo se sanan en ese signo de la sangre al caer, de la cruz de Cristo, de la calavera de Adán? ¿Cómo se sanan miles de años de dolor y de pecado espiritual se sellan en ese? Por eso es que el Padre Jesús no siente la presencia de su Padre, porque el Padre se separa. A ver si me explico. No te explique, esto no se puede explicar mucho porque te vas a enredar. Tenemos que saber que son 3 personas, es el mismo Dios. Esto es un misterio. Estamos hablando en forma humana para poderlo entender. Por eso yo no dije que Cristo sintió la ausencia del Padre, yo dije que Dios sintió la ausencia de ¿quién? De Dios. Porque si no, entonces el peligro es que muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que Cristo es totalmente ajeno al Padre. Y aunque son 3 personas diferentes, es un misterio. Por eso yo no me gusta mucho hacer, nenita, yo sé lo que tú quieres decir, pero no me gusta mucho hablar en esa terminología, porque como que separamos un poco. Por eso es mejor decir que Dios sintió. No, porque lo que si 3 personas, un solo Dios, todo lo que siente uno, lo siente el otro. O sea, no es que Dios se sintió ausente del Padre, es que Dios se sintió ausente de Dios. Y esa es la nota que yo había hecho, cómo Dios desconoce el dolor, y por eso Dios se hace dolor. Y a partir de este momento también, cuando el hombre sale del paraíso, comienza el periodo de la ira de Dios. ¿Y recuerda lo que dije al principio? La ira de Dios, ¿qué cosa es? Virtud. ¿Y por qué es una virtud? Porque la ira de Dios es rechazo a lo malo. A partir de ese momento comienza el tiempo de la ira de Dios. Porque Dios rechaza todo lo malo. Y por eso cuando el hombre peca y peca en Israel, ¿qué cae sobre Israel? El rechazo de Dios. A Israel, ¿por qué Israel? No, a Israel porque se ha vuelto malo.
Y uno dice, bueno, pero a veces uno se puede preguntar, ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra y no caía azufre sobre Miami Beach? Porque yo quiero decirle que lo más seguro es que Miami South Beach haya dejado chiquito a Sodoma y Gomorra. Y dejamos claro una cosa para que la gente no se alegre mucho. Sodoma y Gomorra solamente no era de gay, porque Sodoma era de gay, pero Gomorra era de heterosexuales. Y el azufre cayó sobre los dos. Para que no vengan a pensar que los que están aquí están fuera del azufre. Las dos ciudades se hundieron en el mismo hueco. Para que tengan cuidado. Pero uno dice, ¿por qué? Y es que a partir de este momento, para poder entender todo lo que pasó en Israel, tenemos que entender que comienza la ira de Dios, que no es venganza, que es que cada vez que el hombre hace algo malo, Dios lo rechaza automáticamente. En Dios no puede aceptar nada que sea malo. ¿Y qué recibe Israel? La consecuencia. ¿Porque Dios lo castiga? No, porque él mismo se ha empujado fuera de Dios. Y uno dice ahora, bueno, ¿y por qué ahora Dios no castiga igual al mundo? Lo que ahora Dios no castiga al mundo, aunque seguimos haciendo las cosas peores que antes, es que en el medio de nosotros y la ira de Dios está Cristo. Y en Israel no había nada. Y Cristo que está parado entre la ira de Dios que es justa y nosotros que somos injustos, eso es la divina misericordia. Dios no está cansado porque está más viejo y ya no se pone bravo. Dios siempre es eterno. Y cada vez que tú pecas, la ira de Dios, que es rechazo a tu pecado, se desboca como en Israel, en Kadesh, en el desierto. Ahora, ¿qué lo para? Cristo que está en el medio. La mediación de Jesucristo. Por eso que muchas veces tú no puedes comparar a nosotros con Israel, porque nos falta las dos cosas principales que Israel no tenía. Israel no tenía la gracia, Israel no tenía mediador. Nosotros tenemos la gracia y tenemos mediador. Por eso, para entender el nuevo pacto, tú no puedes entender el antiguo pacto y medirlo con el nuevo. Son dos cosas. Lo que sí tenemos que entender para la semana que viene, porque la semana que viene vamos a ver la consecuencia de esto, porque todo pecado tiene consecuencias. Vamos a ver la consecuencia de Adán y Eva, dónde arrancó la consecuencia de Adán y Eva. Vamos a ver cómo se portó el primer creado, que debió haber sido la gloria de Dios. Por eso que verdaderamente el primer nacido, ¿quién debe ser? No, el primer nacido es Jesucristo. Porque el primer nacido debió haber sido tal como Jesucristo lo fue. Pero solamente un hombre como Jesucristo puede ser hijo de una mujer como María. Los hijos de Eva tenían que ser como Eva. Y espiritualmente tú vas a hacerlo a la madre que tú escojas. ¿Tú eres hijo de Eva o tú eres hijo de María? ¿Tú eres hijo de la mujer de que engendró el pecado o tú eres hijo de la mujer que engendró la gracia? La elección es de ustedes y las consecuencias también. ¿Capisci?